que nosotros entendamos el tiempo en que estamos viviendo. Casi por lo general las personas todas tenemos unos puntos de apreciación a veces diferentes, pero lo importante es quedarnos con la verdad de ¿quién? De Jesucristo. Me llamó la atención el versículo de Hebreos 10:26, dice, después de habiendo adquirido el conocimiento de la verdad. Yo le estaba explicando a la hermana Lisbeth, ¿cierto? Bienvenida Lisbeth, bienvenido hermano Mauricio. Lo mismo hermano que hacía deditas, no lo veía, hermano Jaime. Y lo mismo al hermano Giovanni, Dios les bendiga, y todos los demás hermanos bienvenidos, y los que están conectando en las redes sociales, 170 en Lead Me, por el canal de Henry Pastor, y Henry del Fin de los Tiempos, ahí hay 168, todos bienvenidos. Los que se conectarán en Instagram y los hermanos que están conectándose, Glenda Álvarez Gutiérrez, Dios te bendiga en Facebook. Y los hermanos que mirarán en diferido en YouTube. El conocimiento de la verdad. Tengo que repetir hoy esta explicación porque nos visita el hermano Mauricio. Entonces, lo que yo le había explicado a Lisbeth, voy a repetirlo lo más pronto. Les pido un permiso a todos porque es muy importante esta explicación para poder entrar en el conocimiento de la Biblia. El conocimiento de la verdad, cuando Pablo escribe eso, se lo está escribiendo ¿a quiénes? A los hebreos. Porque ellos pues rechazaron a Cristo, y al rechazar a Cristo pues no les quedaba ninguna otra oportunidad, hermano Mauricio, de encontrar ¿qué? Otra salvación, porque esa era la única. Entonces por eso es que dice la Biblia que les queda una ¿qué? Expectación de condenación a más. Pero los que estamos en Cristo, pues, el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. Y entonces, ¿qué es la verdad? Yo recuerdo cuando estaba con el profesor de filosofía y letras, me decía, Henry, ¿qué es la verdad? Yo le decía, pues la verdad es Cristo. Bueno, pero ¿qué es la verdad en sí? No, la verdad es Cristo. Si yo digo, esa es una silla, eso es verdad, eso es verdad. O sea, que eso es Cristo. No, tampoco. Entonces, ¿qué es la verdad? Yo pongo un ejemplo que casi ya todos aquí lo saben, y voy a repetirlo por causa del hermano Mauricio que nos visita por primera vez. Y es que si nosotros fuéramos donde Cristóbal Colón y le dijéramos cuánto él gastó de Europa a América, él nos diría en su conocimiento de su tiempo 6 meses. Pero si le preguntamos a alguien que coge un crucero, le va a decir 12 días o 7 días. Si le preguntamos a alguien que toma una línea aérea normal, va a decir 12 horas. Y si le preguntáramos a alguien que toma un jet de guerra supersónico, un avión de guerra de los Estados Unidos, de las fuerzas americanas, va a decir 3 horas. Y ninguno de ellos está, ¿qué? Mintiendo. Pero esas son verdades, ¿qué, hermano Mauricio? Diferentes. Aunque están hablando del mismo lugar al mismo lugar. Y el último que va a ganar en una conferencia, si va a hablar de esas verdades, es el que tenga la última, ¿qué? La última actualización. Es el que va a ganar. Entonces, ya sabiendo, esa es la verdad relativa, subjetiva, porque yo no puedo tocar de lo que estoy hablando. Pero yo digo, esta es una mesa con capacidad para 14 personas, 14 sillas. Y esta mesa la podemos, digo hermano Mauricio, la podemos cambiarle este mármol negro, pasarla a blanco, y en vez de 14 que sean para 8. Entonces, esta verdad que es relativa, objetiva, que yo puedo tocar, tiene tanto la objetiva como la característica, tienen 2 características, que son, nunca podrán ser ¿qué? Completas, ni nunca podrán ser ¿qué? Perfectas. Cuando yo leo la Biblia y no doy mi punto de vista, yo caigo en una verdad relativa. Por eso es que tenemos que entender cuál es la verdad absoluta. Según los filósofos, ninguno ha encontrado la verdad absoluta y nadie la va a encontrar. Es lo que nos dicen. Pero sí hay una verdad absoluta y está en los labios de ¿quién? De Jesucristo, le decía a Lisbeth. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene la autoridad de decir, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Y la ciencia ha aumentado como nunca. Como nunca. Y ninguna de las palabras de Cristo ¿a qué? Ha caído. Pero hay palabras que ya se desaparecieron. Yo estaba diciéndole a Lisbeth de todas esas palabras que por lo menos yo las conozco. El Viper, no sé si lo alcanzó a ver eso. Y desapareció el Walkman, el VHS, el Betamax y todo eso. Han desaparecido con las palabras. Porque va cambiando ¿qué? La ciencia. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, hermano Mauricio y todos los presentes, vamos a ver una enseñanza bíblica con la verdad de ¿quién? De Cristo. Porque por eso él dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras ¿qué?
no pasarán. Entonces, el conocimiento de la verdad, ¿para qué nos sirve? Y yo le explicaba a la hermana Lisbeth que la verdad nos sirve para hacer un juicio correcto. Si nosotros estamos ante un juez y no hemos hecho, pero nos están acusando que nos hemos robado no sé qué, y yo digo, bueno, Mauricio, usted no, nada, y usted tampoco, y vamos ante el juez y el juez no sabe la verdad, y hace el juicio y hace la sentencia, hace el veredicto, la sentencia y la condena sin tener la verdad. ¿Qué comete ese juez, Mauricio? Injusticia, ¿cierto? Una injusticia por no tener la verdad. Lo mismo podemos cometer nosotros, una injusticia con la palabra de Dios por no hablar de acuerdo a la verdad de quién, de la absoluta, la que no cambia. Por eso que Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. ¿Hasta ahí todo entendido, hermano Mauricio? Pues completamente. Entonces, yo digo, esa es una silla, esa es una verdad relativa, objetiva. Pero por yo saber eso, yo no soy libre del pecado. Entonces yo soy libre por la verdad absoluta ¿de quién? De Jesucristo. Y por eso que Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. Entonces, el pueblo de Israel cuando recibe el conocimiento de la verdad a través de Cristo y lo rechaza, pues no le quedó ninguna otra opción. Por eso dice, expectación de fuego le corresponde. Entonces vamos hoy a comenzar con una enseñanza que la estaba sacando hoy como a las 5 de la mañana o antes, y es tu primer amor. No me diga que ya la cabeza llegó hasta el primer amor en estos momentos. No me estoy refiriendo al amor relativo, ¿ya? Por eso estoy hablando de lo absoluto. Alguien dice, pero esa palabra absoluto no está en la Biblia. Hay una parte donde dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? Toda la verdad. Esa es toda la verdad, es la verdad absoluta, ¿ya? La que no se le puede hacer modificaciones, cambios, ni bueno, me faltó decir eso, ¿cierto? Sí. Entonces, las verdades, tanto relativas, subjetivas como objetivas, tienen dos características. Dos son perfectas y no son completas. Y al no ser completas, yo le puedo agregar o quitar. Y al no ser perfectas, yo le puedo hacer enmiendas, correcciones, modificaciones y cambios. Como una silla, puedo hacerla de diferentes, ¿qué? Sí. Modelos. Porque no es una verdad completa ni perfecta. Entonces yo le puedo hacer todo. Le puedo agregar o quitar o modificar. Eso es lo relativo. En las palabras de Cristo, ¿no? Porque Jesucristo dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Por eso es muy importante que todas las iglesias, y todos nosotros, todas las iglesias tienen que tener este conocimiento para poder enseñar la verdad de quién, la verdad absoluta, que es la de Cristo, que está en los labios de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo habla de las 7 iglesias. Él no discrimina a nadie, por eso dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a cuántos, hermano Jaime? A toda criatura. Entonces, no hay discriminación en la Biblia. Ustedes habrán oído que ahorita la Cámara de los Estados Unidos aprobó una ley, que es de la ley de la concienciación por el antisemitismo 2023, que están declarando que hay unos versículos en la Biblia que son versículos de ¿qué? De odio. Que porque hablan que los judíos fueron los que sentenciaron a Cristo a muerte y que entonces eso se debe de quitar. Hay algunos exagerados que dicen, están prohibiendo todo el Nuevo Testamento. No, eso está en la Cámara y cualquiera que esté en las leyes que estén basadas en la Constitución de este país, pues no se puede aceptar eso que aprobaron porque irían contra la expresión, con la libre expresión, ¿ya? Entonces, si yo digo algo y se va a ofender a alguien, pues no podría yo nunca hablar. Entonces eso no, en el Senado pues no va a pasar eso. Pero de todas maneras sí, es lo que yo hice colocar ahí un versículo que dice, corrige al sabio y ¿qué? Y te amará. Y corrige al necio y ¿qué? Te aborrecerá. Entonces es la reacción de los necios, que quieren hacer una ley para que no se les diga la verdad, pero cuando se les dice la verdad de una manera sabia, usted puede rescatar a quien sea. ¿Sí me entienden? No es lo mismo sacar una muela con dolor que sacarla sin dolor, ¿sí o no? Eso es totalmente diferente. Y nosotros tratamos de hacer lo mejor posible para que la palabra de Dios llegue en una manera muy, muy al estilo de Cristo,
que llegue con esa sabiduría. Por eso dice que la dulzura de labios que aumenta, hermana Ana, la dulzura de labios que aumenta, el saber. Eso dice la Biblia. Yo recuerdo que habían dos hermanas que venían a los estudios bíblicos, están en otro estado, pero a mí me hacían reír ellas porque yo le decía, hermana tal, la dulzura de labios que aumenta, dice, no, el amor. Y le decía, y la otra, y la dulzura de labios que aumenta, los besos. Bueno, lo hacían en la manera relativa y estaban bien en ese aspecto. Pero según la Biblia, la dulzura de labios aumenta ¿qué? El saber. Acuérdense de eso. No lo olviden. Cuando usted va a predicar tiene que ser una dulzura de ¿qué? De labios. Cuando usted va a enseñar tiene que ser una dulzura de ¿qué? De labios para que aumente ¿qué? El saber. Por eso Jesucristo comenzó hablando de las bienaventuranzas. El primer sermón de él es, bienaventurados los pobres del espíritu. Y la gente estaba enseñando. Por eso es que es muy importante, hermano Jaime, que nosotros entendamos la Biblia con ese estilo de Jesucristo. Ya como tenemos el conocimiento de la verdad y ya podemos hacer esa diferencia, entonces podemos entrar en el tema. Jesucristo mira 6 iglesias. Entre ellas hay una iglesia muerta. ¿Y usted cree que en esa iglesia muerta nadie se va a salvar? Uno puede pensar que en una iglesia muerta, ¿quién se va a salvar? ¿Cierto? Pero Jesucristo dice, pero hay algunos que no han manchado sus vestiduras, los cuales andarán conmigo en ropas ¿qué? Blancas. O sea que de todas las iglesias Dios va a estar sacando ¿qué? Alguien que se identifique con su verdad absoluta. ¿Me comprenden? Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo que es la parte, que es lo más importante en todo lo que nosotros debemos de tener. Entonces, de todas las iglesias, yo quiero comenzar con la iglesia de Éfeso. Y Dios le llama, Jesucristo, le dice, mira, usted trabaja muy bueno, trabaja arduamente y hace muchas cosas en la iglesia, pero tengo algo contra ti. Y vamos a mirar qué tiene Dios contra ti en la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, versículo 4. Hemos dejado que la persona que esté a este lado lea el versículo, porque a veces hacemos videoclips y la inteligencia artificial no traduce bien cuando está lejos y dice otras cosas. Entonces hemos dejado que sea la persona que esté más cerca para que así cuando se vaya a hacer ese trabajo no tengamos problema. ¿Cómo nos dice la palabra de Dios? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu primer amor. Alguien puede pensar en lo relativo. En lo relativo no es lo mismo que en lo absoluto. Ya ustedes ya me entienden, ya cuando hablo de relativo absoluto ya me entienden, ¿cierto? El primer amor en lo relativo sí cambia, que no debería ser, pero cambia porque somos humanos. Y el primer amor sería investigar cuál sería ese primer amor que Cristo está hablando a la iglesia de Éfeso. Porque Jesucristo le dice, mire, usted ha analizado a unos que dicen que son apóstoles y no los ha, y los ha hallado ¿qué? Mentirosos. Entonces aquí viene lo que es el amor. ¿Cuál es el punto de vista de Jesucristo y cuál es el punto de nosotros? Jesucristo, cuando Él ama, lo hace en el mandamiento que es el segundo, que es semejante al principal. Amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. No importa quién sea. No importa quién sea, hermano Mauricio. Hay que amarlo. Entonces, pero eso yo puedo hacer eso de acuerdo al pensamiento que yo tengo. Hay un versículo que dice, ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Ese es un proverbio. Y ese versículo hay que tenerlo en cuenta porque como yo esté acá en mi mente, así yo voy a ¿qué? A hablar y así también voy a ¿qué? A obrar. Entonces, si nosotros no tenemos conocimiento, la Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento, o sea, 4:6. Entonces nosotros debemos de tener este cuidado porque una cosa es la alabanza, que es muy hermosa. La alabanza está ahorita en las iglesias en lo mejor de su época. Pero el conocimiento es lo que necesitamos nosotros para no ser ¿qué? Destruidos. Ahorita viene algo que ustedes y yo tenemos que aprender a hablar para poder sostener las cosas de Dios, la Biblia, para ponerla en alto, vamos a decirlo así. No que la Biblia no se sostenga, la palabra de Dios se sostiene por sí sola.
Por eso hasta en el hablar tenemos que tener mucho cuidado, porque yo puedo decir una mentira. Yo puedo decir, bueno, si usted no adora a Dios, la gloria de Dios se acaba. No, la gloria de Dios nunca se acaba, ¿cierto? Dios es eterno y la gloria es eterna. No se acaba. La forma correcta de decir es que, como está en la Biblia, en Ezequiel capítulo 10, y la gloria se fue, se levantó y se apartó ¿de qué? Del templo. Eso es otra cosa. Se apartó. Y luego, cuando descendió en el nuevo templo, cuando Jesucristo fue bautizado, ahí descendió nuevamente en el nuevo templo. Dice, y descendió el Espíritu Santo como en forma de ¿qué? Ay, eso es un simbolismo que todos debemos de entender. Ahora, ¿qué Dios tiene contra ti? ¿Que has dejado qué? Tu primer amor. La pregunta sería, ¿cuál es el primer amor? Todos nosotros, si damos nuestro punto de vista, caeríamos en verdades que relativas, subjetivas. Pero vamos a mirar la verdad absoluta. ¿Cuál es el primer amor? Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Hasta acá todo claro. ¿Alguna pregunta, hermano Mauricio? Ok. Primera de Juan 4:19, hermano Gilbert, por favor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó, ¿qué? Y si Él nos amó primero, ¿cuál es el primer amor? El amor de Él. Esa es la verdad. Pero ahora, Jesucristo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, mira, pero es que tú dejaste tu primer amor. Porque aquí es donde viene la parte del ego mío y la parte de la obra que hace Cristo en mí. Nosotros tenemos un problema. Y yo luché con eso. Y todavía se me zafa algunas cosas cuando hablo, porque yo pienso que soy yo el que hago las cosas. Y Jesucristo dice, separados de mí, ¿qué podemos hacer? Nada, eso lo dice Cristo. ¿Y usted cree que Cristo miente? No, es la verdad. Entonces, si yo separado de Él, yo no puedo hacer nada, tiene que haber una explicación. ¿Y cuál sería la explicación? Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena, ¿qué? Voluntad. Entonces lo que yo tengo que pedir a Dios es que haga su obra en mí, que me haga conforme a su imagen y semejanza. Y entonces cuando yo tomo esa actitud, está lo que decía el hermano, Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Esa es la humildad, ¿ya? La humildad no es la manera de vestir de una persona. La humildad viene en un principio de conocimiento y de aceptación. Por eso es que Jesucristo le dice a los que están recibiendo los talentos, dice, yo te voy a dar a ti, y mira, le voy a dar 10 porque sabe cómo multiplicarlo. Y al otro le voy a dar 5. Y mira al otro, le voy a dar 2. Y se queda mirando a alguien, le voy a dar 1 a ver si de pronto. Y dice que los talentos fueron repartidos de acuerdo a cada, de acuerdo a qué, a la capacidad de cada uno. Que eso se llama, ¿cómo se llama eso? Equidad. ¿Se llama qué? ¿Igualdad o equidad? Equidad. Eso se llama equidad. Por eso el socialismo no puede prosperar. El comunismo no puede. Porque están naciendo, repartiendo las cosas con igualdad y no todos tienen la capacidad para poder a producir lo que reciben. Por eso el evangelio del reino de Dios es lo más perfecto que hay. Se reparten los talentos de acuerdo a ¿qué? A la capacidad de cada uno para ponerlos a producir. Y no falló. A ese que le dio 1, y usted, Señor, yo sé que usted cosecha donde no se siembra y recoge donde no esparce. Entonces yo lo metí en una bolsita y lo guardé, lo dejé quieto allá porque, Dios, pero usted lo hubiera dado a los banqueros para que cuando yo llegue por lo menos lo hubiera recibido ¿con qué? Intereses. Con intereses. Y entonces, algo que en lo relativo se ve como injusto, quítale ese talento que tiene y dáselo al que tiene ¿qué? Más. En lo relativo se ve injusto, pero en lo absoluto eso es justo. Claro, por eso dice, porque Dios da pan al que ¿qué? Al que come. ¿Y semilla a quién? Al que siembra. Imagínense, hermano Mauricio y yo tenemos, vamos a decir, una finca. Y bueno, vamos a sembrar. Bueno, démosle la semilla a estos trabajadores para que la siembren. Y entonces yo le digo, pero ¿se acuerda lo que nos pasó hace un año? De que nos pasó, mira, que le dimos la semilla a ese y no sembró nada. Oh, verdad. Se quedó y dejó fue dañar la semilla. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Ahí damos semilla a quién?
al que la va a sembrar. Lo mismo hace Jesucristo con nosotros. Nos da la semilla de la palabra si usted la va a ¿qué? A sembrar, a multiplicar. Por eso nosotros tenemos que ponernos alerta. Usted puede estar en el lugar que esté. Yo recuerdo que ayer ¿qué horas era, Mauricio, ayer que estabas en el restaurante? 6 de la tarde. 6 de la tarde más o menos. Y entonces yo me le acerco a él y le hago una pregunta. Y lo invito. Y resulta que me llevo la sorpresa que también va a una iglesia. Y bueno, si te queda chance, acércate. Pero acá yo no le estoy diciendo a él que deje de asistir a la iglesia, no. Le estoy diciendo es que adquiera ¿qué? El conocimiento más y ojalá lo pueda compartir usted en su iglesia. Porque el objetivo de nosotros no es comenzar a quitar ovejas, porque las ovejas son de Cristo. No son ni mías, ni de nadie. Las ovejas son del que las compró. ¿Y quién las compró? Jesucristo. Entonces mi objetivo es que usted y yo crezcamos en el conocimiento de ¿quién? De Cristo. Por eso nosotros no juzgamos las personas. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2 y versículo 15. Nosotros no juzgamos las personas. Por eso Jesucristo dice, no juzguéis para que no seas ¿qué? Juzgados. Eso está en Mateo 7:1. Pero la mayoría de nosotros estamos juzgando, ¿sí o no? Muchas veces. Hermano, no, sí, la iglesia se juzga. Y si es una iglesia un poquito así bien de esas, eso sí se juzga más. Pero lo que yo quiero no es llegar a estar contra los hermanos, sino contra la falta de conocimiento y elevarlos en conocimiento, porque eso sería algo maravilloso. Entonces nosotros tenemos, mire lo que dice en 1 Corintios 2:15. ¿Qué nos dice? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual juzga ¿qué? Todas las cosas, no juzga a las personas. ¿Y por qué? Entonces, lo que decía el hermano Gilmar, yo miraba que había contradicciones en la Biblia, pero la verdad era que yo estaba equivocado, claro, porque es que una cosa es lo que dice Mateo 7:1, dice, no juzguéis para que no seas ¿qué? Juzgados. Pero luego usted va a Juan 7:24 y mire lo que dice Juan 7:24. Dice, no, dice Cristo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo ¿qué? Juicio. Pero eso no lo explican en las iglesias. No, entonces por eso es esta enseñanza para todos los pastores y para todas las iglesias. Por eso la estoy haciendo en las redes sociales, para que ahí nadie, si hay un pastor y dice, no, yo no quiero que me vean allá porque dirán, quién sabe. Bueno, lo pueden mirar en las redes sociales. Pero cuando Jesucristo dice, puede leer el versículo de Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesucristo dice que hay que juzgar, pero con el justo ¿qué? Juicio. Y ese justo juicio, ¿cómo se hace? Porque estamos hablando de dos juicios. En la corte está el juicio relativo, que allá no, el que la debe, la paga. Pero Jesucristo manda a hacer un juicio diferente. Y estamos hablando precisamente, todo esto atañe al primer amor. Y el juicio que manda a hacer Cristo es según Zacarías 7:9. Mire lo que nos dice Zacarías 7:9. ¿En cuál juicio hay misericordia y hay compasión? Muy importante esto. Puede leerlo. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Cuando Jesucristo se manifiesta, Él dice, mira, yo traigo un nuevo mensaje a la tierra. El Evangelio. Crean en el Evangelio. Y entonces le traen a una mujer adúltera. Y le dicen, esta mujer adúltera fue hallada en pleno acto de adulterio y según la ley de Moisés debe morir apedreada. Era un caso difícil para Cristo. Y Jesucristo le dice, bueno, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Nadie la pudo lanzar. ¿Correcto? Y si yo dijera en esta conferencia y en las redes sociales, el que esté limpio de pecado lance la primera piedra, pasaría lo mismo. El asunto está es cómo Cristo hace el juicio. Porque le dice, ni yo te condeno, o sea que la perdona. Dice, vete y ¿qué? No peques más. Ese es el juicio que es no según ¿qué? La apariencia. Alguien puede decir, pero Jesucristo dice ahí, yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. Y si los fariseos le dijeron, la ley de Moisés manda apedrearla, entonces la gente que concluye rápido puede decir, Jesucristo entonces no cumplió esa ley. No,
aquí hay un asunto muy diferente. Si yo soy policía y el hermano Mauricio va manejando y se pasa una luz en rojo, yo llego como policía, lo depongo las luces y le hago una multa, ¿cierto? Porque cumplió la ley o porque no la cumplió. Porque no la cumplió. Pero yo estoy cumpliendo la ley o ejecutando la ley. Esa es la diferencia. Entonces Jesucristo sí vino a cumplir la ley, pero no a ejecutarla. ¿Ejecutarla sería qué? Lanzar la piedra. Lanzar la piedra, correcto. Por eso la Biblia no se contradice. En Mateo capítulo 5 y versículo 17 nos dice, yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. ¿Cómo están los cerebros ahorita? Están como calientándose bastante, ¿cierto? Estamos que recibimos demasiada información, pero es palabra de Cristo. Entonces, ¿cuál es el primer amor? Puede leer 5:17 para que vea. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Muy bien, eso pasó, cumplió la ley. Cuando él fue a la cruz del Calvario, él ahí la cumplió. Porque tenía que pagar, ¿qué? Por todos nuestros pecados. Pero él no venía a ejecutar la ley. Aquí es donde nosotros tenemos que cambiar muchas cosas. Una cosa es la disciplina en el Antiguo Testamento y una cosa es la disciplina en el Nuevo Testamento. Zacarías 7:9, que leyó el hermano, juzgad conforme a la verdad, ¿ya? Haciendo misericordia y piedad cada cual con su hermano. Entonces, cuando yo predico el Evangelio, Cristo me manda a predicar el Evangelio, yo tengo que mirar a las personas con ese amor, con ese primer amor. Y mire cómo nos dice primera de Juan 4:19, ese primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Primera de Juan 4:19. Puede leerlo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mire, nosotros le amamos a Él porque Él, ¿qué? Ese es Él. Antes de que yo naciera ya Él me había amado. Ese es el primer amor. Pero ahora vamos a... ¿Por qué Cristo le dice a la iglesia de Éfeso, mire, tengo algo contra ti que has dejado qué? Ese primer amor. ¿Cómo Dios muestra su amor? Primera de Juan 4:9. ¿Cómo Dios muestra su amor? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para que vivamos por quién? Por Jesucristo. Ese es el primer amor, hermana Ana. Ese es el primer amor. Que envió a su Hijo Jesucristo para que vivamos por Él. Ahora, ¿en qué consiste este amor? Primera de Juan 4:10. ¿En qué consiste este amor? Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, nadie de los que estamos acá en un principio amábamos a Dios, pero Él sí nos amó a nosotros primero porque mandó a ¿qué? A su Hijo. Fue dado en propiciación, aparece la palabra propiciación por nuestros pecados. ¿Qué? Ahora, ¿cómo es la propiciación? Sí, porque recuerde que nosotros vamos a una iglesia y nos dicen, demos gloria a Dios. Pero alguien nos ha explicado qué es la gloria de Dios. Decimos, hermanos, tenemos que ser santos. ¿Sí lo oímos en su hermano Mauricio? Sí. Pero alguien nos dice, ¿cómo vamos a ser santos? Porque una cosa es que yo le... voy a poner un ejemplo. El hermano me dice, hermano Henry, haga esta cosa en la casa de esta y de esta manera. Y yo, ok, listo. Y yo, bueno, tiene que quedar así y así. Y yo no sé cómo se hace. ¿Usted cree que yo lo voy a hacer perfecto si no sé cómo se hace? Imposible. Lo mismo pasa con la enseñanza de la Biblia. Tenemos que ser santos. ¿Y cómo? Y eso está en los labios de Jesucristo. Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Entonces, nosotros somos santificados por la verdad absoluta de Cristo. ¿Por qué? Porque saca la mentira. Eso es desde el punto de vista de Cristo, ¿ya? Santifícalo ¿qué? En tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Así somos santificados. ¿Cómo somos purificados?
Viene algo más, como más, porque una cosa es santificado, otra cosa purificado, como cuando llegan los elementos. Está limpio, sí está limpio, pero luego van a hacer una operación quirúrgica y tienen que, ¿qué? Esterilizarlos. Entonces, nosotros somos santificados por la verdad y somos purificados por la obediencia a la verdad. Primero Pedro 1:22. Cuando tú hablas las cosas de Dios de esta manera, ¿usted cree que podemos manipular la Biblia? ¿Qué dice, hermano Mauricio? Queda difícil, ¿cierto? Bueno, totalmente, no se puede. No se puede. Pero ¿se manipula la Biblia? Sí, se manipula, eso no hay que dudarlo. Nosotros que ya llevamos años de evangelio sabemos. Pero, ¿qué podemos hacer con los hermanos que están manipulando la Biblia? Darles este conocimiento para que dejen eso y se queden con las palabras de ¿quién? De Jesucristo. Y hay que amarlos. Es que si nosotros no lo amamos, entonces se nos acaba el trabajo, porque entonces ¿a quién le vamos a predicar, hermana Ana? ¿No cree que se nos acaba el trabajo? Sí, se nos acaba el trabajo. Ahora, bueno, ¿en qué consiste este amor? Primera de Juan 4:10, nuevamente, por favor. ¿O no lo leímos? Sí lo leímos, ¿cierto? ¿En qué consiste el amor? En esto consiste el amor, que Él se dio en la propiciación, por propiciación a nosotros. Iban dos al templo, puede leerlo, 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el primer amor. Estamos hablando de ese primer amor que Cristo le llama la atención a la iglesia de ¿quién? De Éfeso, que representa muchas iglesias en este tiempo que falta ese amor. Se han alejado de Cristo y están enseñando otras cosas. No lo que enseña Cristo. Pero qué bueno que usted está oyendo esta enseñanza bíblica. Bueno, entonces ahora, ¿cómo es la propiciación, hermana Ana? Porque nos han hablado todo el tiempo de la propiciación y nadie nos lo explica. Vamos a ir a Romanos 3:24 y 25 para ver la propiciación. Romanos 3:24 y 25, a ver qué nos dice. Puede leerlo, hermano. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A quien Dios puso como propiciación. Entonces, la gracia es el título grande. Y en esa gracia está la verdad, está todo lo que nos dio Cristo. Todo está metido en la gracia. Pero la gracia nos santifica, ¿por qué? ¿Por medio de qué? De la verdad. Nos purifica, ¿por qué? Por la obediencia a la verdad. Por eso usted puede ver, y en esto necesitamos algo. Es la fe. La fe es la que mueve todo eso. Porque sin fe es imposible que agradar a Dios. Eso lo dice la Biblia. Ahora, ¿de qué manera se manifestó? Porque dice en el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, yo miro el Calvario y yo tengo que entender que Jesucristo, esa muerte en el Calvario fue para redimirme ¿a quién? A mí. Para pagar los pecados. Pero esa redención y todo eso, ahí tiene que haber una justicia. ¿Sí o no? Porque eso no fue que eso lo inventó. Había un joven que asistía y hacía unas preguntas un poquito raras. Y los hermanos a veces se molestaban por las preguntas que hacía él. Pero las preguntas que hacía él tenían que ver con mucho. Porque él decía, yo no sé por qué Cristo murió en la cruz del Calvario que para salvarnos. No nos podía salvar de otra manera. Era una buena pregunta. Porque no nos podía salvar de otra manera. Era una pregunta que el muchacho tenía. Pero por eso es que dice ahí que Dios puso como propiciación a quien, a Jesucristo, por medio de que yo crea en esa acción para manifestar ¿qué? Una justicia. Una justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia a los pecados pasados. Aquí llegamos a otro conocimiento. Resulta que hay una justicia relativa al que la debe ¿qué? La paga. Pero aquí hay una justicia que alguien paga por mí. Esa justicia es la absoluta. Y entonces esa justicia, vamos a mirar,
En este tiempo, el hombre, ¿por cuál ley es justificado? ¿Por cuál ley en este tiempo? Recuerde que Jesucristo le decía a los judíos, ustedes me quieren matar porque yo no guardo la ley, porque mis discípulos recogieron espigas del día sábado. Pero Jesucristo dice, ninguno de vosotros guarda la ley. ¿Y usted cree que Cristo estaba mintiendo? No, está diciendo la verdad. Ninguno de ellos guarda la ley y sigue juzgándolo al otro, porque recogía espigas. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que esa ley que fue dada en el Antiguo Testamento, nadie la pudo, ¿qué?, cumplir. Entonces, ahora yo estoy mirando el escenario del Calvario. Y lo que decía él, a mí me fue entregado eso por gracia, pero yo tengo que tener algo, tengo que tener fe, tengo que creer en esa acción. Por eso es que el perdón lo recibe ¿quién? ¿El que se arrepiente o el que no se arrepiente? ¿Quién recibe el perdón, Lisbeth? El que se arrepiente. Están los dos hombres en la cruz del Calvario, acá los dos ladrones y asesinos. Y uno de ellos recibe ¿qué? El perdón, porque reconoce que este justo no debía nada. Y además, había oído para decirle, acuérdate de mí cuando vengas y qué. En tu reino, había oído algo, porque vos no lo podía decir del otro. Había oído algo. Y Dios le dice, hoy mismo estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Pero cuando él le dice eso, ¿Jesucristo lo perdonó o no lo perdonó? Pero no le dijo al soldado romano, mira, él ya se arrepintió, bájelo de ahí porque no debe nada. Él tenía que pagar en la otra justicia lo que había hecho. Por eso es que el perdón hay que entenderlo. Por eso nosotros no podemos perdonar, vamos a decirlo, la justicia relativa que está en las cortes no puede perdonar a un violador, no puede perdonar a un asesino, la que está en las cortes. Pero Jesucristo sí lo puede, ¿qué?, perdonar con la otra justicia, ¿qué?, con la absoluta. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender toda esta sabiduría que hay. Por eso en Romanos 3:21, hemos leído 24-25, dice, pero ahora, aparte de esa ley del Antiguo Testamento, el que la debe la paga, ojo por ojo y diente por diente, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. O sea, esta es otra justicia. Hasta aquí ya vamos entendiendo, Lisbeth. Sí. O sea, hay una justicia en la corte, que Cristo perdona al malhechor, pero por esa otra justicia debe morir, pero Cristo lo perdona. Pero por haber él aceptado y perdonado, no le dice al otro, bájelo porque él ya no, él tiene que pagar en la otra justicia. Ahora, ¿de qué manera se manifestó su gracia en este tiempo? Ya lo vimos, con la propiciación, y manifestó una justicia. ¿En qué tiempo el hombre, por cuál ley es justificado? Romanos 3, 27 y 28. Vamos a ver por cuál ley es justificado. ¿Por las obras de la ley o por la fe en Cristo Jesús? Mire lo que nos dice 3:26. 27, ¿sí? 3:26, Okay. Romanos. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A que es de la fe de Jesús. Entonces yo tengo que creer en Jesús y en todo lo que Él me presenta en el Evangelio. Cuando Él dice, santifícalos en tu verdad, por tu verdad, tu palabra es verdad, nosotros somos santificados por eso. Entonces nos encontramos que tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y todo es palabra de Dios. Dios hizo la justicia, ojo por ojo y diente por diente. Y Dios hizo la otra justicia absoluta en el Nuevo Testamento. Y hizo la antigua, que es ojo por ojo y diente por diente, la relativa, para poder controlar el caos que había hecho Satanás. Él había metido el pecado. No había otra manera. Por eso es que usted ve que tiene que estar la policía vigilando. Porque si no hubiera policía, ¿cómo serían los asesinos haciendo de todo? Por eso el éxito de Bukele. No debía de mencionarlo, pero bueno, se me salió. Porque aplicó una justicia relativa. Pero ahora le falta a él que le vaya a predicar a toda esa gente para que
reconozcan que hay una salvación también. Pero por aceptar a Cristo y arrepentirse, van a dejar no, tienen que pagar lo otro. Así es sencillo. Ahora, en este tiempo, el hombre por cual es justificado, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Yo he puesto la fe de Jesús. Pero ahora vamos a hacer un paralelo con el Antiguo Testamento. Mire lo que dice. ¿Dónde pues está la jactancia? Que sería en este tiempo el hombre por cual es justificado. ¿En dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Cuál es la ley de las obras, hermana Ana? La ley del Antiguo Testamento. Esas son puras obras. La ley del Antiguo Testamento son obras. No, sino por la ley de la ¿qué? De la fe. De la fe. Díganme qué obra hizo del Antiguo Testamento el hombre que estaba al lado de la cruz del Calvario, si ya estaba sentenciado. La única obra que él hizo fue que creyó en ¿quién? En Jesús. Por eso es que Pablo está hablando de las obras de la ley de ¿qué? Del Antiguo Testamento. Y Santiago habla de las obras de la fe. Entonces parece que los dos se contradijeran, pero no es así, porque es que Santiago está hablando de las obras de la fe. Muéstrame tu fe, ¿por qué? Por las obras, pero son las obras de la fe, no las obras del Antiguo Testamento, de la ley del Antiguo Testamento, del tabernáculo. Ahora mire lo que dice. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Queda excluida. ¿Y por qué quedó excluida? ¿Por qué quedó excluido todo lo del tabernáculo? Ahorita se van a dar cuenta por qué. Concluimos, Pablo, concluimos, pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de ¿qué? De la ley. ¿Ya? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. ¿De los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, por la fe a los 12 apóstoles, eran de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿la fe invalida la ley? En ninguna manera, la fe no invalida la ley, sino que confirmamos la ley. Ahora viene la pregunta, ¿cómo yo confirmo la ley? Por eso es que yo les digo, es mucho conocimiento que tenemos que tener la mente de Cristo. Y esto no es para que ustedes yo ya no vuelvo a la iglesia. No, vaya. Porque ¿en dónde está su amor para con sus hermanos, para con su pastor, para compartirles esto? Porque es conocimiento de lo alto, es sabiduría de lo alto. Esto es la mente de Cristo. Mire lo que nos dice. ¿Cómo conseguimos ser justos? Primera de Juan 3:7. ¿Cómo conseguimos ser justos? Uno dice, hemos oído eso, hermano Mauricio. ¿Debemos de ser qué? ¿Justos, sí o no? Pero ¿cómo yo consigo la justicia? Primera de Juan 3, ¿cómo yo consigo ser justo? ¿Qué nos dice? Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Nadie os engañe. El que hace justicia es ¿qué, hermana Lidé? Justo, como Él es justo. Pero ahora viene el que hace justicia. ¿Y cuál justicia es la que yo debo de hacer? Claro, yo debo hacer la del Antiguo Testamento y debo hacer la del Nuevo. Pero ¿cuál es la que a mí realmente me justifica o me salva? ¿Cuál es la justicia? Por eso que dice, por las obras de la ley, no, sino por la ley de la fe, es la que me justifica. Ahora, vamos a mirar ahora ya cómo conseguimos ser justos practicando la justicia, pero vamos a buscar esa justicia. Porque si a mí me dice, mira, usted puede ponerse así rosadito si usted toma tal vitamina. Y usted puede, esto es para que no le dé calambres. Y está el nutricionista, se le dice, diciendo todo eso, pero a nadie le está diciendo, oye, a usted le falta color, porque entraría a juzgar, ¿cierto? Entonces, la enseñanza es eso. Predicar es enseñar sin juzgar. Pero a veces cometemos muchos errores. Porque vamos a predicar y comenzamos a juzgar, porque es una línea muy delgada. Y yo tengo que irme por la enseñanza, a enseñar, y yo no sé quiénes tienen cada uno,
va a analizarse su propia conciencia. Uy, yo soy pálido, tengo que comer lo que dijo el nutricionista. Uy, a mí me dan calambres casi todas las noches. Y él dice que hay que comer, ¿qué? ¿Qué es para los calambres? Potasio, ¿cierto? Potasio. Y hay esto y esto. Eso es la enseñanza, hermano. Eso es predicar el evangelio sin juzgar. ¿Es fácil hacerlo? No. A mí me costó años. Y aún por ahí se me zafa la cadenita a veces. A veces juzgo. Y es ahí donde Jesucristo dice, no juzguéis para que no seas ¿qué? Juzgados. No condenéis para que no seas ¿qué? Condenados. Perdonad y ¿qué? Yo me quedo con ese. Yo me quedo con ese porque me brinda una seguridad tremenda que yo voy a ser perdonado. Ahora, ¿cómo conseguimos ser justos? Ya lo vimos. ¿Qué debemos de hacer para que nos llegue esta justicia? ¿Qué debemos de hacer para que nos llegue esta justicia? Romanos 4:3. Para que nos llegue esta justicia, porque hermano Henry está hablando de la justicia, pero ¿cómo yo la consigo? Ese producto está como buenísimo. ¿Sí o no, hermano Mauricio? Pero ¿cómo nos va a llegar esa justicia a nosotros? Miren lo que nos dice 4:3. ¿Qué dice? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice la Escritura? ¿Le creyó Abraham a quién? A Dios. ¿Y le fue contado por qué? Por justicia. Entonces, cuando yo creo en todo lo de Cristo, me es contado por qué? Por justicia. Por justicia. Pero mire lo que sigue diciendo. Pero al que obra, no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. Eso es en el Antiguo Testamento. Todo es una deuda. Y ahora, más al que no obra, el que no sigue la ley del Antiguo Testamento, o sea, que no hace los ritos del tabernáculo, porque nosotros cumplimos ¿qué? La ley, recuerden, no la ejecutamos, la cumplimos. Y ahorita ustedes van a mirar cómo es que nosotros confirmamos la ley sin hacer los ritos de la ley. Mira lo que dice. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada ¿por qué? Por justicia. ¿Ya? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, sin las obras del tabernáculo, sin las fiestas de los, nada de eso, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no lo inculpa de qué? De pecado. Pero para que a mí Dios no me inculpe de pecado, yo tengo que creer en qué? En el sacrificio de Cristo, en su evangelio. Por fe, no por obras de la ley, ya no. Yo es por la fe. Y miren lo bonito que dice ahora. ¿Cuándo es que la ley de la fe nos es contada por justicia? Ya lo leímos, Romanos 4, 5 y 5. Ahora, ¿en qué debemos de creer para obtener esta justicia? Marcos 1, 15. ¿En qué debemos de creer, hermano Mauricio? Jesucristo. En Jesucristo, pero hay algo que me lleva a Él. Antes de llegar a Él, yo tengo que creer en algo antes. Mire lo que nos dice. Marcos 1, 15, mira. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces ¿en qué debo de creer para obtener esta justicia? En el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo que habló Jesucristo y todo, de Génesis, Apocalipsis, que esté conforme a las sanas palabras de Cristo. Eso es Evangelio. Vuelvo y repito, ¿qué es Evangelio? Lo que habló Jesucristo y de Génesis, Apocalipsis, que esté conforme a las sanas palabras de Cristo, eso es Evangelio. Y entonces Cristo me agarra a mí, me toma a mí, me dice, Henry, ven para acá. Crea en el Evangelio, Henry. Yo digo, Señor, creo en el Evangelio. No me vaya a dar otro punto de vista. Señor, le prometo no lo voy a dar. Henry, siembra mi palabra. Mauricio, siembra mi palabra, le dice Cristo. Mano, no es siembra mi palabra, le dice Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que eliminar ¿qué? El ego. Cuando yo salgo mi punto de vista a relucir frente a la Biblia, cuando tengo el ego o cuando no tengo el ego. ¿Qué dice hermano Mauricio? Cuando pierdo el ego.
Cuando, exactamente, ahí saco a relucir el punto de vista de Cristo. Pero si yo no pierdo mi ego, sale mi punto de vista a relucir. Por eso es muy bonito estas enseñanzas. Porque aquí es para crecer, hermanos. Nosotros estamos en un tiempo, mire lo que dice Daniel 12:10. Dice, muchos serán ¿qué? Limpios, muchos emblanquecidos, muchos purificados. Dice, los entendidos comprenderán y ninguno de los impíos ¿qué? Entenderá. Si usted hoy ha entendido esto, dele gracias a Dios. Porque hermanos, tenemos que hacer un esfuerzo como los ciclistas que van en una etapa de ¿cuántos kilómetros? De 200, ¿ya? Y nosotros vamos en el grupo, vamos a decir, de adelante que van 15. ¿Usted cree que el último kilómetro o los últimos 5 son los más fáciles de todo? Ahí donde toca botar todo lo que uno tenga. Y yo mismo les voy a decir esto. Tenemos que agarrarnos de la mente de Cristo como nunca. Y adquirir la mente de Cristo. El apóstol Pablo, después del primera de Corintios que leí, del 2:15, que nosotros juzgamos todas las cosas y no somos juzgados por nada, el 16 dice, pero nosotros tenemos ahora, el 17 dice, tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Usted no puede tener la mente de algo diferente, aunque vaya a la iglesia que vaya. Por eso las iglesias tienen sus puntos de ¿qué? De vista y un gran porcentaje del punto de vista de Cristo. Pero identifícate más con el punto de vista de Cristo. ¿Cuántos nos vamos a identificar? ¿99.9? No, 100%. ¿Qué tenemos que hacer con los demás hermanos que no están en ese nivel de conocimiento? Amarlos. Y por amor, compartirles este conocimiento. ¿Hasta ahí todo claro, hermanos? ¿Todo claro hasta ahí? Miren lo que nos dice ahora. ¿En qué debemos de creer para obtener esta justicia? Creed en el Evangelio. ¿Es un consejo de quién? De Jesucristo. Y ahora, ¿por qué nosotros debemos de creer en el Evangelio? Porque es que en el Evangelio se revela la justicia. Pero ¿cómo yo revelo, hermano Mauricio, la justicia que está en el Evangelio? ¿Cómo yo la revelo? Romanos 1:17. Óyeme, y corre este tiempo. Llevo 52 minutos. Estoy tratando de darlo en 1 hora en la enseñanza. ¿Cómo yo exactamente revelo? Mire, Romanos 1:17, ¿cómo nos dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio, no es del Pentateuco, en el Evangelio se revela la justicia que es por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe que vivirá. ¿Qué es la fe? Creer. Y Abraham le creyó a Dios, no estaba circuncidado cuando Abraham creyó, ni siquiera había el monte Sinaí. Y le fue contado ¿por qué? Por Abraham, por justicia. Por eso hay un versículo por allá en Jeremías que dice, pregunten por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por ellas. Entonces dice, la senda antigua es la ley. No, señor. Antes del pacto, del pacto del monte Sinaí, estaba el pacto con Abraham. Ese es lo primero. La otra ley vino 400 y pico de años después. Ahora, ¿cómo revelamos esta justicia en el Evangelio? Por medio de la fe. ¿Cómo yo consigo esta justicia sin las obras de la ley? Romanos 4:6, que creo que ya lo leí, pero bueno, aparece ahí. ¿Cómo yo consigo esta ley, esta justicia sin las obras de la ley? Puede leer Romanos 4:6, ¿qué nos dice? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Sin obras. Justicia sin obras ¿de qué? De la ley. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces ahora, David tuvo esa revelación. Bienaventurado aquel hombre que Dios no le inculpa de qué? De pecado. Pero a través de que Dios no nos puede inculpar de pecado, cuando yo pongo toda mi fe en quién, en que Jesucristo pagó qué, mis pecados. No hay otra manera.
Pero ahora voy a presentarles a Jesucristo hablando con alguien que practica el Antiguo Testamento. O sea, cuando digo que practica el Antiguo Testamento me estoy refiriendo al tabernáculo con todos sus ritos, nada más. Voy a presentar a él. Y es en Lucas capítulo 11, 42. ¿Qué no debemos de pasar por alto? Lucas 11, 42. ¿Qué no debemos de pasar por alto? Aquí está Jesucristo. Aquí está Jesucristo. ¿Qué nos dice 11, 42? Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello. Óyeme, a la iglesia de FC, ¿usted ha dejado qué? Tu primer amor. Tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero ¿cuál es ese primer amor? Que Él nos amó primero. ¿Y con qué nos amó? Nos presentó este plan de salvación. Ese es el primer amor. ¿Será que ese mensaje lo necesita el pueblo de Dios en este tiempo? Creo que sí. Por eso es muy importante, hermanos, que entendamos esto. Jesucristo habla con un fariseo y le dice: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo necesario? El 41. ¿Qué es lo necesario que tenemos que seguir haciéndolo? 41, 42. El 41. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Eso es. ¿Qué es dar limosna? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de la Biblia. Porque si usted no lo dice exactamente como está en la Biblia, usted comete una leve mentira que le puede costar cuando esté ante Cristo. Jesucristo dice: en aquel día me dirán: Señor, en tu nombre hicimos ¿qué? Milagros, sanidad y echamos fuera demonios. ¿Y Cristo qué les dice? Apartados de mí, hacedores de ¿qué? Maldad. ¿Y la maldad nace de una verdad o de una mentira? Mentira. Puede haber una mentira. Yo no puedo decir, y yo he escuchado eso, hermanos, y es delicado. Por eso yo juzgo las cosas, no al que dijo eso, las cosas. Yo no puedo decir. Y hermanos, aquí en la iglesia hay un poco de hermanos que se han ido. Y es que Satanás está limpiando la iglesia, por eso hay unos que se van de allá con Satanás. Eso suena como verdad, pero no es verdad. Otro, Satanás es el cinturón de Dios con el que castiga ¿a quién? A los cristianos que se portan mal. No es verdad. Porque Jesucristo dijo: ahora viene el príncipe de este mundo y ¿qué? Nada tiene que ver conmigo. Y si no tiene, ¿cómo va a ser el cinturón? Y ahora, ¿Satanás limpia la iglesia? No. Jesucristo dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Y tenemos que tener cuidado. A mí me invitaron una vez que había una profeta y yo fui. Y entonces la profeta dice: le vamos a pedir a Satanás que nos devuelva el triple de lo que nos quitó. Y toda la iglesia, amén. Yo le voy a decir: ¿la iglesia le pide a Satanás? Es hermano Mauricio, ¿cierto que no? Nosotros le pedimos a Dios. Pero ¿por qué suena eso? Esas mentiras es por falta de ¿qué? Conocimiento. Yo quiero que usted en esta tarde entienda algo tan sencillo, que es que usted pueda llenarse de conocimiento para eliminar esas mentiras que no son premeditadas por hacer el mal, sino que son dadas por falta de ¿qué? De conocimiento, hermanos. Si los apóstoles decían que la venida de Cristo estaba cerca, hermano Ramiro, ¿cómo estará ahorita? Hermano Mauricio, ¿cómo estará la venida de Cristo? Tenemos que adquirir conocimiento lo más rápido que podamos. ¿Qué no debemos de dejar pasar por alto? La justicia y el amor ¿de quién? De Dios. Ahora, ¿qué hace el odio y qué hace el amor? Proverbios 10:12. Proverbios 10:12. ¿Qué hace el odio y qué hace el amor? Me quedan como 3 o 5 citas. Deben paciencia, deben paciencia, deben paciencia. Ahora, ¿qué nos dice? Proverbios 10:12, hermano Gilmar. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Mire, el odio despierta ¿qué? ¿Usted ha tenido alguna pelea con alguien?
Dígame por qué tiene esa pelea, porque tiene amor o porque tiene odio. No, así de sencillo. Así de sencillo. ¿Usted cree que Jesucristo merecía odiar a todos los que lo crucificaron? O sea, le hicieron maldades. ¿Y él qué dice en la cruz? Padre, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Eso es una sabiduría. Imagínate yo ponerme a alegar con un animalito. ¿Y usted por qué esto? ¿Por qué tal cosa? Y a tratar de enseñarle álgebra. Si yo sé que el pobre no puede, el animalito no puede. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿yo qué hago? Yo tengo un conocimiento que digo, pobrecito, es que no sabe lo que hace. ¿Sí me entiende? Ese es el conocimiento de Cristo. Cristo tenía todo el conocimiento que él mismo Dios manifestado en carne. Y dijo, Padre, perdónalos porque no saben qué, lo que hacen. Cuando yo amo a una persona, haga lo que haga y sea lo que sea, escúcheme bien, sea trans, homosexual o gay, o del género que sea, yo amo a esa persona, yo estoy cumpliendo el mandamiento de amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Pero cuando yo le predico a esa persona, yo voy con la verdad a tratar de sacarle la mentira de quién, del diablo. Esa es la verdad. Pero si yo aborrezco a esa persona, ¿a quién le voy a predicar? Hermano Mauricio, si yo aborrezco, ¿a quién le voy a predicar? Me quedaría yo sin trabajo. Ahora, ya vimos en Proverbios 10:12. Ahora, Juan capítulo 5 y 38. ¿En qué debemos de creer para que su palabra more en mí? ¿En quién debemos de creer para que esta palabra more en mí? Juan 5, 38. Voy a leerlo. ¿5 qué? Juan 5:38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Mire, ni tenéis. El 42. Mas yo conozco, el versículo 38. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros ¿qué? No creéis. Eso le está hablando ahí a todo el pueblo de Israel. Si ustedes hubieran creído en las palabras de la ley, me habían recibido a mí porque Moisés habló de mí. Y luego dice, el 39, escudriñen las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de que de mí. Escrituras de vida eterna y escrituras, dice. Y el 40, y no queréis venir a quién, para que tengáis ¿qué? Vida. Entonces ahora vamos a mirar, si no mora la palabra en nosotros, ¿qué sucede? El versículo 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. Y el 42, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios ¿en quién? En vosotros. En vosotros. O sea que todo el gremio de Israel rechazaba a Jesucristo. Y ellos pensaban que lo hacían porque guardaban ¿qué? La ley. Y resulta que estaban ¿qué? Habían dejado el amor de Dios. No lo amaban. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Ahora, ¿de quién eres discípulo? Hermano Mauricio, ¿de quién eres discípulo? De Jesucristo. Ahora vamos, Juan 9:28. ¿Qué nos dice Juan 9:28? Juan 9:28. Mire lo que dice Juan 9:28. Jesucristo había hecho una sanidad de un ciego. Y entonces el ciego estaba pues feliz. Y entonces le decían, oye, pero dime la verdad, ¿quién te sanó? Hombre, pues Jesucristo. Y volvían y le preguntaban, pero es que de verdad usted era así. Oye, ¿usted quiere ser también discípulo de él? ¿Qué? ¿Nosotros qué? Usted es de uno de ellos. Y mire lo que dice el 28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y lo que Dios habló en el Antiguo Testamento es buenísimo, pero se les olvidó que el amor de Dios. Por eso Jesucristo les llama la atención en el 42 que vimos. Está bien que ustedes diezmen todo, de la menta, el eneldo y todo eso, pero mire lo que dice claritico ahí.
pero no se olviden de hacer ¿qué? Justicia y del amor ¿de qué? De Dios. Ahora, eso está en 9:28 que ya leímos. ¿Cómo tú serás un verdadero discípulo de Cristo? Porque ahí dice, nosotros discípulos de Juan, pero ¿cómo yo? Hermanos, tenemos que ser discípulos de Jesucristo, ¿sí o no? Pero el asunto es que nos digan cómo. Porque todo el tiempo nos dicen lo que tenemos que hacer y nunca nos dicen el cómo. ¿Cómo yo puedo ser discípulo de Cristo, hermano Noé? Hermano Francisco, ¿cómo yo puedo ser discípulo de Cristo? Juan 8, versículo 31. Juan 8, 31. Y todo esto ustedes lo saben, pero en el momento se nos pasa por alto. Mire lo que hizo 8:31, hermano Gilmar. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la palabra de Cristo, hermano Mauricio? El Evangelio. Si permanecemos nosotros, somos los verdaderos discípulos de ¿quién? De Cristo. Y luego dice, y conoceréis la verdad, ¿cuál? La absoluta. Y la verdad os hará ¿qué? Libres. Ahora, Juan 17:26, Jesucristo hace una oración muy bonita, ¿ya? Y esa oración es para que el amor de Dios esté ¿en quién? En nosotros. Miren lo que nos dice. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Muy bien. Y ahora, ¿cómo yo cumplo toda la ley del Antiguo Testamento? Romanos 13:10. O cómo yo la confirmo. Sería también Pablo habla de confirmar. Romanos 13:10, hermano Gilmar, por favor. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Quedó claro? Por eso Jesucristo vino y dijo, mire, esto es lo que a usted les corresponde ahora. Desafortunadamente el pueblo de Israel se equivocó en parte, no los discípulos. Y mucha gente creyó en Cristo. Pero el cumplimiento de la ley, ¿qué es, hermano Mauricio? El amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todas las leyes están basadas en eso y en el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahora, ¿cómo yo soy lleno de la plenitud de Dios? Efesios 3:17, y me queda un solo versículo. Efesios 3:17, ¿cómo yo soy lleno de la plenitud de Dios? ¿Qué nos dice? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hay que conocer el amor de Dios. Todo esto de conocimiento es para ser llenos de toda la plenitud ¿de quién? De Dios. La verdad está en los labios de Cristo. ¿Cómo usted debe seguir esa verdad, hermana Ana? Hermano Ramiro, ¿cómo cree que debemos de seguir la verdad de Cristo, hermano Francisco? El libro Efesios 4:15 y terminamos la enseñanza. ¿Cómo yo debo de seguir esa verdad de Cristo? Puede leerlo, hermano Gilmar. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo debemos de seguir la verdad? En amor. La verdad de Cristo, esa es la clave. Porque ¿cómo yo voy a predicar la verdad de Cristo si no tengo amor? Sería una contradicción. Hermanos, bienvenidos a la mente de Cristo, a tener la mente de Cristo. Hermano Mauricio, bienvenido. Quiero que todos nosotros, un día cuando Cristo venga, se cumple en nosotros ese versículo que dijo, vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, que esta palabra me da esa seguridad que no volverá a ti vacía. Señor, haznos conforme a tu imagen y semejanza. Estamos en los últimos tiempos, oh Dios. Por favor, te lo rogamos de todo corazón, que nos haga conforme a tu imagen y semejanza. Señor, enséñanos este maravilloso amor, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No importa lo que sean, Señor. ¿Quién como mi siervo que es ciego, aunque todo lo ve,
¿Y quién como mi siervo que es sordo aunque todo lo oye? Señor, y todo esto por amor a esa justicia que se revela en el Evangelio. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy me pasé un poquito, discúlpenme. ¿No le faltó un versículo? No, mi récord son 15 horas predicando, así que no hay problema, pero discúlpenme porque yo sé, pero si ustedes lograron agarrar algo, yo me doy por bien servido. Para todos los que están en las redes sociales, los hermanos Glenda Álvarez, Daniel Ballesteros y todos los que se comunican, las 20 personas que nos están acompañando en el Lead Me, en los dos canales, Henry Pastor y Henry del fin de los últimos tiempos, y en Instagram, y los hermanos que mirarán en YouTube. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.